Así queda registrado. Bueno, eso. También pensar en si hay en el colonialismo interno de nuestros países, cómo nos afecta, que un poco pensar y conversar sobre qué es el subdesarrollo y cómo este subdesarrollo nos afecta eh, en nuestras migraciones, ¿no? En el tener que migrar sobre todo. La idea es poder, estos procesos, o sea, estamos hablando de historia, pero la idea es reconocer cómo estos procesos continúan al día de hoy y si, tratar de buscar los paralelismos o ver cómo hoy podemos observar esto, qué formas van tomando, ¿no? Estos son un poco los temas que dijimos hace un rato, ¿no? Y, y un poco lo que hablamos el encuentro anterior, ¿no? Conocerle un poco la historia de la colonización de América y África, para poder entender los contextos políticos, económicos e ideológicos de los cuales surge lo que actualmente entendemos como racismo, que es el próximo encuentro vamos a hablar específicamente sobre racismo, pero todo el tiempo igual estamos buscando esos vínculos entre el racismo y la colonialidad, ¿no? Cómo se retroalimentan. Entonces, un poco lo que vamos a ver hoy es cómo van cambiando estas formas de colonialismo, ¿no? Cómo en un punto dejan de ser viables el sometimiento militar y se buscan otras formas de someter económica y políticamente. Igual siempre vamos a observar que la violencia es una constante en mantener la dominación, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Y cómo se reproducen también un poco estas asimetrías al interior de estos nuevos países que surgieron con las independencias tanto en América como en África. Para hacer una contextualización súper breve, así, los primeros países en independizarse son Estados Unidos, que era una colonia británica, Haití, en 1804, que era una colonia francesa, es una revolución de esclavos, que fue la primera revolución enteramente llevada a cabo por esclavos y que lo pagaron carísimo y Francia y luego Estados Unidos nunca perdonaron que los esclavos se hayan rebelado a los blancos, porque vamos a ver que los procesos de independencia fueron un poco diferentes en las colonias españolas y portuguesas. Entonces, por ejemplo, un dato es que Francia le cobró al gobierno de Haití, al gobierno independentista, todo lo endeudó, digamos, cobrándole todo el dinero que había perdido con sus empresas y sus inversiones en la isla, ¿no? Por otro lado, aproximadamente entre 1810 y 1821 empiezan la independencia de las colonias españolas, que se dio en un contexto por una situación muy particular, que fue que Fernando VII fue a, como que lo metió en prisión Napoleón, digamos. Entonces se empezó a generar desde las élites criollas, podríamos decirlo, ¿no? Desde algunos españoles, hijos de españoles en América, que los españoles, hijos de españoles nacidos en América, no tenían los mismos privilegios que los españoles, empezaron a cuestionar, digamos, de si el rey no estaba, cómo, quién tenía el poder de decidir, ¿no? Y planteaban que ese poder, si el rey no estaba ausente, ese poder volvía al pueblo. Ellos se consideraban el pueblo, entonces empezaron a generar juntas de gobierno que después desembocaron en las independencias y en guerras con
los ejércitos españoles, porque el rey Fernando VII en un momento sale de la cárcel y bueno, trata de recuperar todos esos territorios que estaba perdiendo, digamos. Entonces, acá hay un pequeño mapa que podemos ver después de estos procesos de independencia, como todo lo que está en azul son los territorios que se fueron independizando, quedando únicamente la isla de Cuba, la mitad de la isla La Española, que es lo que ahora es República Dominicana, y Puerto Rico, que tardaron más tiempo en independizarse. Se puede ver en España ahí las islas en África que tienen, ¿no? Las Islas Canarias, y en Asia las colonias que tenían en Filipinas, que también tardaron más tiempo en independizarse, ¿no? Porque las condiciones eran diferentes. Esto es como que con el comienzo de la independencia de Estados Unidos y de Haití empiezan a pensarse que América puede ser independiente, ¿no? En las élites de lo que ahora son distintos estados-nación, pero que en ese momento eran virreinatos, por ejemplo, en el Imperio Español. Y lo mismo empieza a pasar en el Imperio de Brasil, en el mismo momento en que encarcelan a Fernando VII, porque Napoleón invade España para llegar a Portugal. La corona portuguesa se muda a Brasil, ¿no? Con sede en Río de Janeiro, y después, cuando esta situación cambia un poco, vuelve a Portugal, pero un heredero, el rey Pedro, creo que era segundo, decide independizarse y se crea el Imperio de Brasil en 1822, muy poquito tiempo después de que se empiezan a independizar, de que se termina el proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas. Y más adelante, para 1889, ese imperio se vuelve una república. En 1867, la parte inglesa de Canadá también se independiza. 1902, Cuba, ¿no? Previa invasión estadounidense, ¿no? Después Estados Unidos empieza a tener mucha influencia en Cuba, en Puerto Rico. Y más posteriormente, que ya vamos a ver, como más en la época en la que se empiezan a independizar los países africanos, se empiezan a independizar también muchas de las islas del Caribe, que no eran, que eran colonias inglesas o holandesas, ¿no? Como Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Belice, que queda ahí al lado de México. Pero me parece importante destacar, digamos, de que al día de hoy sigue habiendo un montón de colonias, ¿no? Más allá de que hay comisiones para la descolonización. Acá tenemos una lista, ¿no? Por lo general son países pequeños, territorios pequeños o islas que siguen siendo colonias porque son puntos estratégicos y geopolíticamente o para obtener materias primas, digamos. Entonces siguen bajo dominio colonial, que es algo que no hay que dejar pasar porque para mostrarnos esa continuidad y que sigue esto hoy en día. Me parece importante volver un poco a las élites americanas, ¿no? Con el tema de que son grupos mayoritariamente blancos o acomodados, digamos, con dinero, con tierras, y que no son revoluciones populares, ¿no? Y que lo vamos a ver un poco más adelante, pero empiezan a hacer en sus territorios, en estos nuevos países, a mantener formas de dominación muy similares a las que tenían las metrópolis con las colonias, ¿no? Entonces les quería mostrar, bueno, una viñeta de humor gráfico, ¿no? Que habla de este doble discurso que tiene la independencia, ¿no? Que no vamos a permitir que nos opriman, que nos sometan los
las potencias europeas, sino que nosotros nos vamos a someter a nosotros mismos, que al final termina siendo una élite sobre el resto de la población. Les traje un poco un pedacito de un documental que está muy bueno, que explica un poco esta situación en Perú, por poner un ejemplo, ¿no?, de cómo se va dando este colonialismo interno. Entonces les voy a mostrar este pedacito, es bien cortito, del documental, son unos minutos. Están chulas las viñetas, Augusto. ¿Se ve el video? El video... ¿No? No. No, aún no. A ver. No se ve. A ver, ahora. Ahora. Tiene sonido. Sí, acá tampoco escucho el audio. ¿No se escucha el audio? No. No. A ver. Aquí está. Tenía que compartir sonido también. Le vuelvo un poquitín. ¿No? Y eso pasaba acá, pero vinieron los europeos. ¿Se escucha ahora? E impusieron su cultura acá. Prueba de ello es que esta entrevista no se hace en quechua, sino en el idioma de los invasores. En 300 años de colonia, toda esta raza fue casi exterminada y los sobrevivientes convertidos en mendigos. Le debo dar la cifra bien conocida de que al comenzar la conquista hay en el Perú aproximadamente 15 millones de habitantes y al terminar la conquista, 50 años después, la población había sido reducida a 1 millón. El ordenamiento colonial fue establecido por Toledo, un virrey muy importante en el siglo XVI. De acuerdo a sus reglas, el Perú estaba dividido en 2 esferas. Una esfera que él llama república de españoles y una segunda, otra república de indios. Para cada una había leyes y obviamente los indios tenían la carga, ¿no?, la peor parte. A los negros y a los indígenas se les consideraba subespecies. Al dueño de la tierra, designado por el rey de España, tenían que trabajarle la tierra gratuitamente, por la gracia que les daba de trabajar una parcela para ellos. ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Por el rey! Después en el Perú vino el 28 de julio, encabezado por los hijos de españoles nacidos acá. Fuimos libres e independientes, pero el sistema semifeudal continuaba. ¿Cómo se funda esa república? Sobre un punto de vista capitalino de poder central, sin mujeres, donde hay esclavitud, controlado por hombres racialmente blancos o criollos blancones. Entonces es un país fundado sobre una minoría que representaría, calculo, el 3% de las personas. Si tú ibas a la serranía o
un pueblito chiquito en cualquier parte del Perú, ni siquiera sabían que eran independientes. Y se mantiene excluida la población del voto a través del veto a los analfabetos. Entonces, ¿en qué hecho Aymara, por definición, era analfabeto? La peor situación para los campesinos indígenas fue el siglo XIX, porque sin el control de la administración española, los criollos tomaron tierras de los campesinos. Lo que empieza a hacer los grandes hacendados es ir avanzando sobre las comunidades campesinas, las comunidades de indígenas, incorporándolas dentro de la hacienda. Amaya, papacito, Amaya. Entonces lo que antes era tu tierra, como nadie no estaba inscrito en ningún registro, ahora era del hacendado, pero para poder usarla tú tenías que trabajar para él. Una hacienda gigante, la hacienda Sil, que tenía 200.000 hectáreas. Una cancha de fútbol es 1 hectárea. Entonces, si tú te imaginas 200.000 canchas de fútbol, te imaginas el tamaño de Silque, ¿no? En las clases altas peruanas, todavía durante el siglo XIX, se sentían españolas, y hasta muy entrado el siglo XX. Yo me apellido Petrozzi, así que muy español no soy, pero me siento español por ser peruano. Este momento comprenderá usted que para mí ahora como parlamentario es mágico. No lamentaban públicamente la independencia, pero se sentían más españoles que peruanos. Nosotros admiramos y apreciamos España, nos sentimos desde el Tratado de Tordesillas españoles, claro, toda América debió ser española. Yo personalmente me siento muy lejos de España. La oligarquía peruana piensa el problema del indio en términos de la solución es la desaparición de los indios. Unos apuestan a la desaparición biológica por la vía del mestizaje. Hay otros que piensan en un etnocidio blanco, es decir, desaparecer al indio culturalmente. Y tengo a todos estos indios que me quieren y respetan. Porque a cambio de su trabajo yo les he mejorado la vida. No veo cómo. Les he enseñado a defenderse del engaño, engañando antes. O sea que los he civilizado. A comienzos del siglo XX empieza una de las operaciones más espantosas de genocidio, que fue la explotación del caucho. Se regala la Amazonía a los caucheros, que esclavizan a los indígenas sin ninguna protección de nada. Nada, simplemente es una matanza terrible, el peor momento para los aborígenes de la selva en el Perú. Bueno, vamos a parar ahí para seguir un poco con la presentación. ¿Se escuchó? ¿Están ahí? Sí, todo bien. Se escuchó, estuvo guapo, vale. No lo había visto, este docu. Está muy bueno ese docu. Bueno, después se llama La Tierra y la Libertad, es del año pasado. Y tiene que ver con los 50 años de la reforma agraria en Perú. Así que si después lo pueden buscar, José, vos que estás cerca, yo te lo puedo pasar, digamos, en una memoria, pero bueno, está chulo, y un poco esta primera parte muestra, ¿no?, como si bien hay una independencia, ¿no?, de Europa, se siguen manteniendo estas diferencias y sigue habiendo como una clase blanca o criolla, pero que aspira o que tiene las mismas aspiraciones de poder y de sometimiento que tenían los europeos, ¿no? Entonces, ahora quería abrir un poco el diálogo, ¿no? Y ustedes que son creo que son todos nicas, pero si nos pueden contar un poco lo que saben de cómo fue la independencia de Nicaragua y quiénes son los grupos o las élites que fomentaron esto y qué es lo que proponían, ¿no? Oye, a mí me gustó no sé, se paralizó esto. Hola.
¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Se te Yo te escucha. escucho. Yo te oigo. Nada, que digo que el documental me pareció a mí muy acertado y luego con el título, pues creo que iba dirigido a eso, al tema de la tierra, ¿no? Como medio de producción originario y ancestral que ya pertenecía a los pueblos y le fue arrebatado en nombre de la república. Y me imagino que habrá pasado lo mismo en América del Sur y luego cuando también lo estabas comentando antes, o lo estaba comentando el documental, como todo en la viñeta también aparecía, ¿no? Porque aparece ahí en plan el gorro frígido, ¿no? El símbolo de libertad y todo el rollo, y como todas esas repúblicas que hablaban de libertad al final terminaron apropiándose de la tierra que no tenía dueño, ¿no? Y como que vieron ahí una oportunidad. Esto no tiene dueño, pero en realidad sí que tenía. Las tierras eran comunales. Y lo que vino a hacer esta república fue con nombre y apellido ponerle dueños a los dueños oligarcas, ¿no? De herencia española o criollos y cómo vino, lo veo fatal. Y claro, y es el primer paso para dejar sin medios de producción a los autóctonos y obligarlos a trabajar por comida prácticamente. Ahí ya es el principio del subdesarrollo prácticamente, ¿no? Y al final cómo se ha postergado hasta entonces. Me parece fundamental el entender la apropiación de la tierra como eso, como el primer paso para fomentar, para implementar el subdesarrollo en nuestros países. Con respecto a si esto tiene que ver con respecto a la independencia de Nicaragua, pues no lo tengo muy claro, pero me imagino que creo que sí, que las independencias en Centroamérica o en Latinoamérica son un poco muy parecidas, ¿no? Al final. Por lo menos terminan casi todas igual. Lo que sí que en Centroamérica, sí que yo recuerdo, por lo menos nos contaron el tema se nos decía mucho, el tema de que había una idea de crear una unión de países centroamericanos, ¿no? Que existió por un tiempo todavía. Luego de que cayó el virreinato que sometía a estos pueblos, pues se vio de manera que estos pueblos soberanos y tal podrían crear podrían ser más fuertes creando una Centroamérica unida, y existió por un tiempo, Luego no sé muy bien cómo terminó ese tema. No sé si alguno de los que está aquí controla algo más. Yo no soy muy buena en historia, pero yo sí me acuerdo que, o sea, que fue este proceso pues, de independencia, ¿no? Fue bastante como pasito a pasito, que fue primero eso que vos decías, ¿no? El Imperio Mexicano, que fueron algunos como que 300 años, y luego el Imperio Español, que fueron unos 300 años, después el Imperio Mexicano, que era como esta idea de esta era la Nueva España, ¿no? Sí, como es la provincia de alta mar y tal, y que luego por muy poquito tiempo hubo como la unión, las provincias de Centroamérica, que hasta donde yo recuerdo realmente fue bien poquito tiempo, pues, y luego como como la república, no sé, como una federación, ¿no? de Centroamérica y posteriormente en realidad pues como la emergencia de Nicaragua como una república pues realmente independiente, que constituye es que al final, bueno, no sé, pues al final siempre queda siempre la pregunta de como que qué es lo que constituye esa identidad de nación, pues particularmente en Centroamérica, y con los posteriores, bueno, no sé, cambios administrativos y
ceder parte de la tierra y todo lo que significa, ¿no? La provincia de Nicoya y bueno, habérselo cedido a Costa Rica eventualmente, como, bueno, toda no sé, supongo que la épica que se construye alrededor de eso, ¿no? De que este pedazo de tierra se llama así y lo que nos identifica como parte de eso es, y una serie de, no sé, adjetivos calificativos que no creo que fuesen no sé, ser tan diferentes de cómo se identificarían otras personas en Centroamérica, pero también, bueno, en el Caribe quizás y en Sudamérica también. Entonces siempre queda como muy poco claro, obviamente, qué es lo que hace que ese pedazo de tierra al final se haya independizado y se haya vuelto Nicaragua en lugar de ser, pues, simple y sencillamente como decía José Luis, una federación de países centroamericanos, digamos. Y otra cosa que ahora que lo dijiste también, el tema de cómo se construye esa épica, ¿no? De la independencia y queremos ser libres y soberanos, y quién es que la construye, hombre blanco y criollo, ¿no? Hasta se vestían así, apellidos como la Reinaga, como no sé qué, y claro, y no hay ningún pensamiento crítico al decir, ahora han salido algunos libros, por ejemplo, Dick Kidle en Matagalpa saca un libro sobre indios matagalpas que viajaron hasta San Jacinto para la batalla contra los filibusteros, ¿no? Es cierto. Sí, y hasta ahora sale eso, pero vas a ver, muy poco se va a ver, y supuestamente tenemos un gobierno socialista y todo el rollo que quiere defender estos temas, pero los padres de la patria siguen siendo hombres blancos, y nunca dicen, fueron indios tales que se resistieron, ¿no? O aguantaron a la invasión, no, nunca dicen nada de eso, la verdad. Y yo creo que ahí es donde empieza la apropiación y la opacación de la lucha de resistencia de los pueblos indígenas también. Desde ahí empieza, ¿no? el silenciarlos, porque no en los documentos que se escriben, que son las cartas magnas de las nuevas repúblicas, no se habla de plurinacionalidad, no se habla de los pueblos que ya habitaban ahí, no, se hace un borrón y cuenta nueva. Entonces ahí ya se pierde todo el bagaje histórico y cultural que había anteriormente, ¿no? Eso fue prácticamente como lo veo. Sí, sí. Sí, y con eso, digamos, pensando por un lado en los indígenas del Pacífico, pero luego también está todo el tema del Caribe, pues, o sea, cómo el Caribe, bueno, sí, centroamericano, lo partimos en pedacitos y dijimos, bueno, esto es de nosotros, esto es de allá, y en realidad cómo se ha completamente, bueno, fallado desde mi punto de vista, ¿verdad? Estado-nación no tienen ningún sentido, pues todos son inventados y bueno, me da muy igual. Pero cómo se falló, sí, en 200 y pico de años, cómo se falló completamente bueno, a que la región del Caribe se identificara, entre comillas, e integrara, entre comillas, ¿verdad? Con ese sentimiento, si así lo queremos llamar, de nicaraguanidad. José Carlos, ¿levantaste la mano para hablar? O capaz que apretó nomás el botón. Bueno, mientras, a ver si querés hablar, habla nomás. Pero bueno, qué bueno escucharlos, porque un poco la idea también es compartir las realidades de los lugares donde venimos. Yo lo que he investigado un poco sobre Argentina y también sobre las colonias de España, ¿no? Por mi cuenta, porque es algo que no nos enseñan mucho, ¿no? Como hacer crítico, como decía José Luis, sobre nuestra historia nacional y sobre cómo se construyen los estados, porque al final estos estados te hacen
tienen herramientas para generar un sentido de pertenencia, ¿no? De repente a un Estado-nación, pero que no sabes, digamos, bien de dónde viene o quiénes son los poderes que están moviendo los hilos ahí para que todos nos sintamos parte de eso, ¿no? Y cómo se va construyendo y quiénes se benefician de esa creación del Estado-nación. Entonces, por un lado, por lo que yo he podido investigar un poco, como que fue diferente, por ejemplo, el proceso que se dio en el Imperio Portugués, en lo que fue después el Imperio de Brasil, porque ahí no estaba tan fragmentado el control sobre el territorio, sino que había como una unidad en el control. Entonces eso hizo que Brasil no se fragmentara en un montón de países, como pasó con Latinoamérica, que estaba dividido, por un lado, en virreinatos, ¿no? Que sé que al norte estaba el Virreinato de Nueva España, que estaba en el territorio de México para arriba, y después después el Virreinato del Perú, que eran grandes, y después se fueron fragmentando, por ejemplo, en Sudamérica, el Virreinato de Nueva Granada, que después lo que pasó a ser la Gran Colombia, el Virreinato de Río de la Plata, que es donde está Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Se fue fragmentando cada vez más y había como territorios militares que se llamaban capitanías generales, que por ejemplo eran Chile, lo que ahora es Chile, Venezuela, Guatemala, y ese control de esos pequeños territorios hizo que se fuera fragmentando y que hubiera muchos intereses de las élites en decir, bueno, este es mi rancho, ¿no? Yo me quedo con esto y vos te quedás con eso, con todas las disputas que hay ahí en el medio, pero también siento que no conocemos mucho, digamos, de la historia de los otros países. Yo cuando estuve viajando por Centroamérica me enteré de que en algún momento había habido una federación, pero que después se fue disolviendo. Ya no me acuerdo bien, en su momento leí un poco de historia al respecto, y en Argentina, por ejemplo, lo que hizo España con quitarle las tierras a los pueblos originarios, todo lo que es la Patagonia y toda una parte que es lo que hace lo que es el Chaco paraguayo, digamos, eran territorios que los españoles no pudieron arrebatarle a los indígenas, ¿no? Y que de eso se encargó el Estado argentino en 1880 de hacer exterminios, masacres, campos de concentración, y a los sobrevivientes desplazarlos a tierras que eran menos productivas. Entonces, el Estado argentino tiene una mentalidad colonial y de dominación del resto de la población y de repartir esas tierras, como pasó en Perú, a los blancos que venían principalmente de Buenos Aires, o a unas pocas familias que invertían y que le ponían dinero para comprar armas, para equipar los ejércitos, para quedarse con esas tierras. Eran empresas, y que el problema de la tierra en Latinoamérica es un problema muy grande, porque, y como vamos a ver un poco más adelante, una de las cuestiones más significativas es que somos productores de bienes primarios, digamos, de bienes no industrializados, que después o se consumen directamente en los países desarrollados a un costo muy bajo, o se procesan y se manufacturan y se le da valor agregado para después volver en forma de productos industrializados con un costo mucho mayor, y que va quitando la riqueza, extrayendo riqueza de nuestros países, ¿no? Entonces, un poco la invitación para el próximo encuentro, si se animan, a buscar un poco de información sobre las independencias de sus países o de los grupos políticos, económicos, hegemónicos de donde vienen ustedes, de cómo se fue dando eso. Es como una cosa que es interesante porque cuando vas retrocediendo y leyendo un poco de historia, empezás a entender cosas que siguen pasando. Para mí eso es lo maravilloso de poder tener esta mirada retrospectiva que ayuda a entender el presente. Así que no sé si quieren agregar algo más. Por ahora no.
José Carlos ahí, ¿se anima? Sí, es que había levantado la mano, pero parece que no funciona levantar la mano. No, pero te vi y te dije, por eso. Pero habla, José, metele. Nada, la verdad es que iba a decir que el documental está muy interesante y ver cómo gente de nuestros países, ¿no? De Nicaragua, Guatemala, de todos esos países, se creen realmente españoles y creen que son españoles. Y ya te van diciendo, mi apellido es Sacasa. ¿Vos cuál es tu apellido? Mi apellido viene de allá, yo soy de Italia, o negando, aun siendo moreno, aun siendo piel morena, como yo, creen, ¿no? Que son negando su cultura, su antepasado. Y también decir que a nosotros se nos enseñó que los libertadores, que los grandes liberadores de nuestro país siempre han sido blancos. Cristóbal Colón hasta hace ¿cuánto? 10 años era el que había descubierto Nicaragua y había hecho aquí y había hecho allá. Hasta ahora es que se está diciendo de que Cristóbal Colón fue un asesino y un genocida. Pero hace 10 años se idolatraba mucho a Cristóbal Colón y a todos los conquistadores que llegaron a América, a Latinoamérica. Y eso, el documental está muy, muy bueno, la verdad. ¿El link completo lo tienes, Agustín? Lo tengo en un USB, así que se los puedo compartir. No lo tengo online y si hay algún espacio donde lo pueda subir, porque yo sé que, por ejemplo, con WeTransfer los podría mandar, pero solo hasta 2 GB y creo que pesa 3 GB. Pero podemos buscamos una forma de compartirlo. Pero en YouTube no está para nada. A mí me lo pasaron porque es un documental nuevo. Que alguien lo compró, digamos, por internet. ¿Cómo? Que lo proyectamos un día ahí donde Milton y si podemos también lo proyectamos a la vez online y un pequeño festival de cine antirracista ahí. Y yo creo que estaría bueno para ir metiendo. Hombre, donde Milton no estaría mal, ¿no? Tenemos muro de sobra. Unas cervecitas ahí con una... Bueno, a ver. No, vale. pero la verdad bueno, es quieren que... Sí, José Carlos. Sí, que la verdad es que el tema de hoy estuvo muy interesante, muy bueno sobre todas estas situaciones, ¿no? Pero me pareció muy corto la parte que pusiste del documental. Me parece que tiene cosas mucho más interesantes que decir, ¿no? Sí, era más que nada para mostrar esta parte de las independencias, porque después va hablando mucho más sobre la reforma agraria, que son procesos posteriores, y que no nos da tiempo, digamos, o sea, cada uno de estos encuentros, cada tema, cada independencia da para hacer un montón de diálogo y son como hilos de historias que se van uniendo, ¿no? Porque están todas relacionadas, al final podés encontrar un montón de vínculos entre estos procesos. Entonces, sobre todo por una cuestión de tiempo, yo he tratado de decir, bueno, un pantallazo de esto, un poco la idea es discutirlo, por un lado, y pueden seguir, digamos, en lo que necesiten, yo les puedo pasar o material o eso. Estamos acá para seguir tirando esos hilos, ¿no? Pero bueno, en este espacio tenemos que, les iba a decir, seguimos porque hay un poco más de información que nos va a servir para seguir haciendo una lectura de este fragmento de documental que me parece que aportan y también para pensar nuestros territorios y nuestras migraciones. Así que, si quieren decir algo más, lo mejor, y si no, continuamos. Continuamos. De mi parte, continuamos. Vale. Bueno, ahora brevemente vamos a hablar de la descolonización de África. Muy brevemente, me hubiera encantado que hubiera habido alguien de África, digamos. Esto es un tema que sería súper interesante poder charlarlo con alguien de ahí para ver su visión al respecto. Pero bueno, les comento brevemente. Así, algo que ya había pasado, digamos, a principio de
a fines del 1400, ¿no? Cuando se descubre América, que les había contado en el encuentro anterior, que Portugal y España, o el Reino de Castilla, se dividen básicamente el mundo y dicen, de esta línea para allá es tuyo, de esta línea para acá es tuyo, que es el Tratado de Tordesillas que se mencionaba en el documental en un momento. En el siglo XIX se vuelven a hacer una repartición de territorios, digamos, entre las potencias europeas, y dicen, bueno, para no pelearnos entre nosotros, ¿no? Vamos a repartirnos los territorios con toda la población adentro y sin ningún tipo de, digamos, de consulta o de nada. Y ahí está la violencia que se ejerce, ¿no? Y la dominación y el colonialismo es eso, ¿no? Sin imponer límites políticos y control político, económico sobre un territorio. Entonces se hacen estas conferencias, 1884, 1885, y ya para el año 1905 todo el territorio africano estaba controlado por fuerzas europeas, digamos, ¿no? Se fueron repartiendo todo. Por un lado, Reino Unido y Francia eran los que tenían mayores territorios, ¿no? Y que tuvieron distintas formas. Por una cuestión de tiempo lo recorté un poco, pero les puedo comentar que tuvieron formas distintas de colonialismo, ¿no? Por un lado, los franceses son mucho más asimilacionistas y quieren trasladarle la cultura europea, la cultura francesa a sus colonias, digamos, a las personas, y tratan de afrancesar todo y poner su lengua. Y por otro lado, los ingleses, como generan unos estados de apartheid, como lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Que es producto de esa dominación inglesa, en los cuales los dejaban mantener su cultura, sus lenguas, a cambio de poder manejar los territorios, y se aliaban con distintos jefes para poder ejercer un control un poco más indirecto, digamos, ¿no? Pero entonces en estas colonias se separaba mucho más los blancos de los africanos. Pero bueno, también Alemania tuvo colonias, España tuvo colonias, tiene colonias. España al día de hoy tiene la ciudad de Melilla, la ciudad de Ceuta y las Islas Canarias, digamos, que están en territorio africano. Italia, Bélgica en el Congo, Portugal con las islas como Madeira, un poco lo vimos el otro día, pero Angola, Mozambique, son las colonias que tenían los portugueses. ¿No? Y vamos a ir viendo esto como las consecuencias fueron la pérdida de recursos naturales para los africanos, para los locales, y por lo tanto una ganancia de las potencias, ¿no? Una devastación económica, porque como vimos también en el encuentro anterior, se van desarticulando los sistemas económicos preexistentes, digamos, porque había comercio, porque había otras formas de relacionarse entre los grupos humanos que vivían ahí. La imposición cultural, ¿no? Como hablábamos hace un rato, la división de territorios que quizá antes pertenecían a un mismo grupo humano, pero que vienen las colonias y dicen, hasta esta línea es de Francia, hasta esta línea es de Inglaterra, ¿no? Y bueno, y el sometimiento que hacen de todos esos pueblos. Al final, en este periodo, ¿no? Finaliza la Primera Guerra Mundial, después en 1940 se independiza la India, y es como un referente, así como en su momento Estados Unidos y Haití fueron referentes para Latinoamérica, la India fue un referente de independencia, que se independizaron de los ingleses, para el resto de países africanos. ¿No? En algunos lugares la independencia fue pacífica, y en otros fue por medio de la guerra, la violencia, como en Argelia, donde fue muy dura y donde los franceses desarrollaron un montón de técnicas de secuestro, tortura y de guerra no convencional, digamos, contra el comunismo, y la guerra colonial portuguesa, ¿no? Entonces, como vamos a ver un poco más adelante,
estas resoluciones pacíficas tienen que ver con que las colonias le buscan una vuelta, digamos, los países coloniales, las potencias coloniales buscan una forma de seguir ejerciendo un control, pero ven que ya no, ese control no puede ser tan directo como era antes, ¿no? A partir de sus ejércitos en esos territorios, ¿no? Entonces acá podemos hablar un poco de lo que es el neocolonialismo, cómo se recicla el colonialismo, y va mutando para poder seguir ejerciendo control sobre estos territorios, ¿no? Entonces, buscan seguir manteniendo su poder y sus objetivos económicos y políticos, que es el enriquecimiento, digamos, la extracción de riquezas de esos países, tanto en recursos como en mano de obra barata, como vamos a ir viendo, ¿no? Acá dice resolver los conflictos entre las distintas potencias, que es el tratado esto de Berlín que veníamos hablando, ¿no? Y cómo adaptarse a estos procesos de colonización, porque ya no se podían sostener, porque los locales estaban buscando su independencia. Pudieron ver que, o sea, veían que se podía ser independiente, entonces fue como, bueno, ¿cómo mantenemos la explotación económica y seguir beneficiándonos de estos territorios, ya que no vamos a tener el control político del territorio, ¿no? Como les decía al principio, la violencia es una clave, digamos, de sometimiento, o sea, no es que se acabó la violencia, y que tiene muchas formas, tanto física, digamos, con los ejércitos, como la violencia de repartirse un territorio con el Tratado de Berlín, ¿no? Son distintas formas de violencia y de opresión, ¿no? Como les decía, van generando adaptaciones y para poder expandirse, ¿no? Para encontrar nuevos mercados, como vamos a ver, y como hablábamos con el caso de América, pasa algo parecido con África, que no son productores de materias primas baratas que después recibe esas materias primas industrializadas, lo cual genera una diferencia muy grande, digamos, entre lo que ingresa en dinero a estos países, a estos territorios, por la venta de esa materia prima barata, y se compra como objetos o cosas, máquinas o cuestiones industrializadas, productos industrializados, muchísimo más caro de lo que vale estas materias primas, ¿no? Y en todo este proceso de dominación, ¿sí, Camila? Sí, o sea, bienes de consumo, ¿no? Sí. Sí, tecnología, no sé, son varias cuestiones, ¿no? Ya, es algo que siempre me he preguntado, ¿no? Al final, el desarrollo industrial tampoco se da. ¿Por qué no se da el desarrollo industrial igual en toda Latinoamérica? ¿Por qué unos tienen un desarrollo, por ejemplo, Nicaragua tiene muy poco desarrollo industrial? Entonces, ¿qué? ¿Porque es muy caro? ¿Porque se vende muy caro? ¿O porque simplemente no se quiere llevar ahí esa tecnología? No sé, cosas así que siempre he pensado, ¿no? Y falta de inversión también, ¿no? Supongo. Sí, y que, como vamos a ver un poco más adelante, tratando de explicar, es una cuestión súper compleja, ¿no? Pero lo vamos a ver un poco más adelante, cómo el desarrollo de unos países es a costa del subdesarrollo de los otros, digamos. No es que todos podemos ser desarrollados en este sistema, no, el mundo no alcanzaría, digamos, para que todos vivamos de la forma en la que viven los países desarrollados, y eso genera crisis, por poner un ejemplo actual, en cómo en la India y en China están generándose nuevas clases medias, ¿no? Porque hay una expansión económica, y eso impacta de manera brutal en
en la naturaleza y en el cambio climático, porque, por ejemplo, estos países que tradicionalmente eran vegetarianos, por ejemplo, ahora que tienen una mejor posición económica, se empieza a consumir más carne, entonces hay que eliminar zonas boscosas para poder producir más carne, y eso está pasando, no sé, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, somos productores de soja que comen los cerdos de los chinos, ¿no? Que por lo que estoy viendo, mucha de esa soja viene acá y se convierte en la comida para los cerdos, y ahora China quiere empezar a producir los cerdos, ya no le es rentable, produce un montón de consecuencias, digamos, a nivel ambiental, la producción de cerdos, entonces quiere pasar esa producción a Sudamérica y que nosotros nos comamos digamos, el impacto ambiental de eso y enviemos cerdos. Entonces, bueno, un poco eso, China sigue industrializándose cada vez más, entonces hay procesos que ya no son tan rentables como otros, ¿no? Y se delegan a estos países, digamos, porque no generan mucha riqueza, o esa riqueza es súper concentrada, no genera nuevos puestos de trabajo o trabajo muy precario. Retomando un poco, que es algo que me parece súper importante y que es algo transversal a todos estos encuentros, es que el racismo, ¿no?, es una cuestión ideológica y que tiene que ver con que lo podemos observar en que cómo las élites de nuestros países se siguen sintiendo españoles, ¿no?, porque lo consideran algo superior, porque se plantean en términos de lo blanco, lo europeo, es superior a lo indígena o lo africano. Entonces, y ese racismo se expande, es una cuestión ideológica también, ¿no? Y que las personas también lo van incorporando, ¿no? Como considerar que lo europeo es mejor. Y eso es una herramienta súper potente, digamos, para seguir sometiendo a los pueblos, ¿no? No solo el racismo que se ejerce desde las personas blancas hacia las personas racializadas, ¿no?, sino cómo vamos incorporando ese racismo y que lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante y en la última parte de colonialidades, donde creo que vamos a poder hablar mucho más de esos temas, pero es súper importante tenerlo en cuenta en estos procesos, ¿no? Porque siempre la inferioridad de los pueblos conquistados es una herramienta para decir como que tenemos derecho a someter, a explotar, a obtener estos recursos porque ellos no lo van a aprovechar, digamos. ¿No? Entonces, como que se ha dado una división, ¿no?, entre la provisión de materias primas a bajos precios, que es un poco lo que veníamos hablando, pero también los europeos, me parece súper importante decirlo y es algo que nos olvidamos, es que históricamente los europeos han enviado personas, ¿no?, acá dice excedentes demográficos, pero básicamente es enviar personas a los territorios colonizados porque por las concentraciones o porque de repente en algunas épocas Europa estaba fatal, digamos, económicamente, entonces enviaba personas a los distintos continentes, ¿no? Y eso entre 1800 y 1920, 1930, salieron de Europa alrededor de 50 millones de personas que fueron principalmente a América, sobre todo a América del Norte, pero no sé bien cómo es en Centroamérica, que si quieren me pueden contar, pero en Argentina fue uno de los puntos donde llegaron muchísimos, y en el sur de Brasil, muchísimos europeos a fines del 1800, pero también han llegado y han metido colonos en África, en Oceanía, en la India, en Asia. Es como que ellos han sido migrantes, ¿no? Y como nosotros al venir a estos países desarrollados, porque en nuestros países, o porque tenemos la idea de que podemos vivir mejor que en nuestros países por las condiciones
económicas o materiales que tenemos allá, no es, entonces la cuestión que quiero poner sobre la mesa es cómo hay migraciones que están bien y que van a llevar, está justificado racistamente, digamos, con desarrollo, con civilización incluso, ¿no? Entonces una migración blanca está bien, pero una migración racializada o desde estos países periféricos a estos países centrales es penada, es castigada, o se busca o se genera que sean como eso, trabajos mal pagos, mano de obra barata, cosas que padecemos como migrantes y que tienen que ver con la situación colonial y desigualdad de nuestros países de origen. Camila, ¿querés hablar? Sí, solamente esto que mencionabas me recordó una cuestión que mi mamá me comentaba hace años con el tema de la cooperación internacional, ¿no? Y en los momentos, como ponías ahí, como no, las crisis cíclicas capitalistas, en los momentos digamos, en los momentos en que estaba bien la cosa, es cuando también para prevenir, ¿no? Lo que se sabe que se viene, para poner gente en distintos lugares, también el tema de la cooperación, ¿no? Por ejemplo, España, del Reino Español, tener tanto personal en sus oficinas en América Latina, en centros culturales, bueno, ir a mandar a gente, emplearla, bueno, con cargos no diplomáticos necesariamente, pero inflar pues la cantidad de, entre comillas, expatriados, o gente que pone en situaciones de inmigración, pero muy segura y muy estable, en nuestros países, que también son agentes en muchísimos casos, ¿no? Pues de neocolonialismo y de imposición de ciertos paradigmas y de ciertas, digamos, tendencias. Y nada, eso me lo recordó. Sí, es así eso. ¿Y qué pasa? También, como que de repente tenemos esta imagen de la colonización violenta, pero muchas veces esas personas no van a colonizar, digamos, ni van con malas intenciones, de hecho todo lo contrario, quieren ayudar y qué sé yo, pero al final lo que se terminan generando son o políticas asistencialistas o como parchar un poco todos los huecos que deja este sistema, ¿no? Exacto. Que no es consciente necesariamente la persona individual de que un agente neocolonialista, o sea, simple y sencillamente es, bueno, nada, la cooperación española, la cooperación japonesa, lo que sea, bueno, pone esta cantidad de plata para trabajar estos temas que a ellos les interesan porque bueno, porque es lo que hay, y yo voy allá a trabajar y hacer el bien y hacer amigos y amigas latines, y al cabo de 5 años me vuelvo a mi casa y ya estuvo, y ese es un ciclo. Y bueno, no es lo mismo de robar la agencia y la soberanía de las personas, ¿no? En los territorios colonizados, porque es no necesariamente preguntar qué es lo que, para qué necesitas recursos, dónde los necesitas y cómo, y qué quieres desarrollar, sino es, bueno, este es el tema del que queremos hablar, y aquí vengo yo, y me siento y hablemos, pero solamente de lo que yo quiero y me conviene. Así es. Y que hay una cuestión que al final estas personas que van allá, yo creo que es muy difícil de que puedan llegar a, digamos, a vivir en las mismas condiciones que viven los locales, ¿no? Porque ya venir de otro lado los pone en otra situación, y muchas veces también lo que pasa es que los sueldos que tienen, de repente tienen un sueldo europeo en América que genera una diferenciación muy grande, ¿no? En el nivel de vida. Exactamente.
Bueno, me alegro un montón de que participen y que hagan aportes. La verdad que es un poco la idea de este espacio, ¿no? Para pensarlo colectivamente. Así que, nada, muchas gracias. Y sepan que si quieren, o sea, una cuestión que quizás no le dije antes, pero pueden tener los micrófonos abiertos y comentan. Y buenísimo. Bueno, también si levantan la mano, yo ahora me aparece acá y puedo frenar. Retomando un poco esto, es que también algo que me parece súper importante, ¿no? Mira, levantaron la mano. Por favor, cuéntenos. Nada, solo iba a agregar un poco más sobre esto, ¿no? De que recogían la materia prima de nuestros países, la procesaban en otros sitios y la regresaban procesada, ¿no? Industrializada. Eso pasó con los plátanos, las bananas en Nicaragua, se las vendía a Costa Rica. Costa Rica las empaquetaba y las regresaba a Nicaragua con el triple de precio. Quería comentar eso nada más, o sea, un poco el ejemplo de lo que sucede, ¿no? en nuestros países con eso de la economía liberal y toda esa situación. Sí, está perfecto porque muestra cómo opera esa lógica más allá de que sea de Costa Rica a Nicaragua, es la misma lógica colonial, digamos, que extrae recursos de un país al otro, digamos, o sea, más allá de que estas relaciones coloniales se pueden dar incluso entre personas o entidades o empresas o países, ¿no? de estos países, de las periferias. Sí. ¿Había una manito? ¿O seguimos? Bueno. Una cosa que me parece importante, que la marqué acá, es cómo este poder comprar materias primas muy baratas en los países de la periferia genera, digamos, que mejoren los niveles de vida de las clases bajas urbanas europeas, que de repente también son explotados, pero el tener un mejor acceso o una mayor calidad de vida, digamos, en términos materiales, hace como que no sean tan revolucionarios o que no cuestionen mucho el sistema, digamos, porque están cómodos, porque están bien, o que de repente cuestionan sus relaciones laborales o de explotación locales, pero no cuestionan el colonialismo que ejercen en forma de empresas o de políticas exteriores los distintos países. Entonces, eso es algo que me parece súper importante y que ese nivel de vida, que aquí es básico, también atrae a las poblaciones, digamos, de nuestros países, ¿no? Porque hay una colonización cultural y una admiración, o decir yo también quiero vivir así, y mucha gente, no toda, pero mucha gente, también migra para poder beneficiarse de esa calidad de vida mayor que es a costa del resto del mundo, ¿no? Qué fuerte lo que acaba de decir. Aquí... Eso, o sea que la botellita de vino que nos vamos a tomar aquí es a costa del sudor de otros allá en Latinoamérica. Yo por eso solo tomo del más barato, Don Simón. Es que no solamente a cuesta del sudor de otros, sino que a cuesta del sudor de los más pobres. Eso es lo peor de todo. Sí. Estaba viendo el tema de las lentejas que se producen en Canadá. Se producen toneladas de lentejas que vienen para acá directamente a España. Aquí en España hay una envasadora que las empaca y luego las vende a Latinoamérica. Pero imagínate qué rentable,
¿cuánta rentabilidad le sacan? ¿Qué? Lo sacan en barco desde Canadá hasta Europa y de Europa de nuevo hasta Latinoamérica y todavía sacan beneficios de ello. Y con lentejas, ¿eh? Y claro, y así pasa con las lentejas, también pasa con los espárragos que los traen de Perú. Entonces, claro, es que, por ejemplo, aquí en no sé, Camila, si ahí siembran algo, donde vos estás, pero aquí donde nosotros estamos, aquí, bueno, aquí en Navarra sí, pero a nivel de España, como productora, no es un país productor de alimentos. Es más, es uno de los países que tiene más tierras desérticas a nivel de Europa. Yo creo que es el país con más tierras desérticas a nivel de Europa todavía. Y entonces, claro, toda la producción alimentaria prácticamente la están trayendo ahora de Latinoamérica. Y entonces, y aquí la traen, imagínate, y aquí están hundiendo el mercado de producción de lentejas, aquí lo están hundiendo por la lenteja que están trayendo de Latinoamérica. Aquí hay productores de lentejas y los que hay lo están hundiendo justamente porque les sale más barato traer la lenteja de allá. Entonces, yo creo que eso es algo que debería ser denunciado, lo que debería, porque en eso no lo escuchamos, eso no se dice, ¿no? Ejemplo, es más, las grandes superficies lo que dicen es, estamos ayudando a producir a los autóctonos en Latinoamérica, como el típico discurso de Nescafé, ¿no? Que te sacan un anuncio televisivo, que es lo primero que dicen, aparte de ayudar a los productores de Colombia, dicen, empieza con esa frase te empiezan el discurso, ¿no? Y joder, dice, pero ¿y cuánto están ganando, no? Imagínate con la producción de café que se están trayendo para acá. Entonces, pues un poco es importante también ese tema, ¿no? Vale, gracias por decir, por eso no, también ahora mismo, eso, ¿no? El que nosotros también tenemos conciencia de que, ¿por qué? Es que, claro, es fundamental, ¿por qué nosotros venimos desde allá a terminar aquí? La mayoría de migrantes económicos, ¿no? Quitando aparte el tema de los expulsados por la violencia, pero los migrantes económicos que antes de 2018 en Nicaragua eran todos, la mayoría prácticamente, entonces venimos justamente buscando eso, ¿no? Estos recursos de los que es propia Occidente y queremos parte de ellos, porque vemos que en Latinoamérica justamente somos los desposeídos de eso y claro, joder, está bien ver ese punto ahí. Muchas gracias por esa reflexión. Sí, que a mí una de las cosas que más me llamó la atención y me sigue llamando cuando llegué acá es lo barato que es poder consumir cosas, ¿no? Lo accesible que es, ¿no? Que de repente de donde vengo no era tan fácil, digamos, acceder a una diversidad de productos por muy poco dinero, ¿no? Y al mismo tiempo ser consciente de por qué es tan barato, ¿no? Porque o viene de otros lugares o tienen también una cosa que pasa mucho y que hace que sea rentable poder exportar lentejas de Canadá, digamos, es que los países más desarrollados, digamos, también subsidian sus producciones, ¿no? Para poder competir con la agricultura de los países subdesarrollados, ¿no? Entonces también tienen muchísimos más recursos, digamos, porque en Europa, por ejemplo, hay algo que se llama el PAC, que es como la política agraria común de la Unión Europea, en la cual se subsidian las producciones de los agricultores. Entonces, están produciendo por un costo muy alto, pero como se les dan esos subsidios, ¿no? Que podamos empezar a rastrear, ¿no? De dónde vienen estos capitales, que desde la época de la colonia, que se vienen acumulando en Europa, todos estos excedentes, digamos, que no son de ahora, y que tienen ese respaldo, digamos, para decirle, bueno, vos producís hasta este precio y nosotros te compensamos el resto, que es lo que hace Estados Unidos y que es lo que hace que pueda vender más barato a Estados Unidos
el maíz que el de México, por ejemplo, que eso ha generado crisis económicas terribles en México, y se llama dumping, y creo que es ilegal, pero que lo hacen, digamos, de vender una producción mucho más barato de lo que realmente sale, para poder seguir moviendo dinero, ¿no? Y eso lo pueden hacer producto de esta acumulación. Y al mismo tiempo eso, ver de dónde vienen los productos que consumimos aquí y que vienen de lugares súper lejanos, y cómo eso también está subvencionado por ambientalmente, digamos, ya más allá de una cuestión económica, de que pueda llegar unas lentejas de Canadá acá y después volver a América Latina a un precio, digamos, competitivo, está subsidiado por un petróleo muy barato que deja un montón de consecuencias ecológicas que obviamente los países más desarrollados van a poder sobrellevar mejor porque tienen más recursos para poder arreglar en sus territorios o delegar esos impactos ambientales en otros territorios de países de la periferia. ¿Sí, Camila? No, solamente decía, sí, de consecuencias ambientales, no, pues el precio al final lo termina pagando, nuestro medio ambiente, o el costo lo termina asumiendo nuestro medio ambiente. Pero ya, solo eso. Así es. Sí, es como un costo oculto, digamos, que a la larga va a tener costos materiales, digamos, para poder solucionar todos esos problemas que ahora mismo no se ven, o que parece algo muy lejano. O sea, poder relacionar esa lenteja que te estás comiendo, que viene de Canadá, con un derrame de petróleo, o con todo el desecho que deja el barco cuando cruza el océano, digamos, que son consecuencias que vamos a ir pagando o viendo a largo plazo, y que en la inmediatez se disocia, digamos, el consumo de un producto de toda la cadena de producción y de transporte de eso, para que llegue hasta aquí hoy, ¿no? Bueno, ahora entramos en una parte que es más económica, ¿no? Y que son cosas que ya venimos hablando, y que tienen que ver con esta desigualdad en las formas de intercambio, ¿no? Y que tienen que ver con la producción de productos primarios, digamos, que producen nuestros países. Son mucho más baratos y generan una diferencia o una acumulación de riqueza que termina beneficiando los países desarrollados, porque al final cada vez esos productos primarios valen menos dinero, y los productos industrializados valen más, digamos. Entonces se baja esa brecha, se sigue ampliando todo el tiempo, ¿no? Si haces un rastreo, digamos, más histórico de cuántas, con tantos kilos de banana, cuántas, con la venta de eso, cuántos ordenadores podías comprar, vas a ver que con el tiempo la banana vale menos, el ordenador vale más, y esa diferencia va a estos países, digamos, a los centros económicos, y sigue ampliando esa desigualdad, ¿no? Que el trabajo de los campesinos vale menos, digamos, se le pague menos porque baja el precio del producto que están produciendo, ¿no? Que es un poco lo que aparece en esta diapositiva. ¿No? Y que muchas veces la tecnología, que es lo más caro para producir o para poder mejorar la producción de estos bienes primarios, también viene de los países centrales, y te la venden muy cara, digamos. Al mismo tiempo, eso, el que puede pagar eso, de repente puede ser una empresa multinacional, pero también puede ser empresas locales que vienen con una acumulación de capital anterior, ¿no? Histórica, y que con estas tecnologías pueden, eso, bajar los costos de sus productos y enriquecerse muchísimo,
pero a costa, digamos, de la población y de la mano de obra barata de estos países, que lo vamos a ver también ahora en breve. Y bueno, y eso, de que al final, como hablábamos recién con el ejemplo de enviar excedentes de producción de los países centrales a los periféricos, las economías de los países subdesarrollados son mucho más sensibles a las crisis, digamos, y eso afecta al punto de que, no sé, si sube el precio del grano en la bolsa de Chicago, que es pura especulación financiera, de repente personas en América o en África no les alcanza para comprar el trigo, el maíz o el cereal que van a consumir para comer, digamos. Entonces, nuestras economías son mucho más vulnerables por este proceso histórico de desigualdad, ¿no? Y de que, por ejemplo, un ejemplo así bien concreto que podemos ver ahora es cómo los países europeos van a inyectar un montón de dinero, o como está haciendo Estados Unidos, para que la crisis no sea tan grande, ¿no? Y poder, porque tienen fondos para poder seguir moviendo la economía, y cómo vamos a ver que nuestros países no tienen la misma solvencia económica para poder inyectar dinero, digamos, o poder generar, qué sé yo, cosas tan básicas como salud, alimentación, ¿no? Para paliar las consecuencias de esta crisis mundial que se viene, digamos. No estamos en las mismas condiciones. Y que lo mismo, Agustín, y que lo mismo dentro de, bueno, digamos, países del sur global, igual, porque creo que es importante recordar que al final, bueno, que siempre son las poblaciones indígenas, negras, las que se llevan la peor parte, y dentro de eso, pues también obviamente el tema de la no sé, como sea no sé, la pobreza femenina en particular, o sea, bueno, que ahí se intersectan, y que después, en general, mujeres negras y mujeres indígenas y niñez negra y niña indígena la que se lleva la peor parte, como suele suceder. Sí, sí, porque ahí hablamos de la economía de los cuidados y de cómo se sostiene. Ya es otro tema, digamos, que ahora yo no voy a abordar, pero de cómo se sostiene, digamos, todo este sistema con mano de obra ya ni siquiera es barata, sino que es gratuita, de las tareas de cuidado que soportan principalmente las mujeres. Sí. ¿No? Esto que decías vos tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, y es ya como vamos cerrando esto, ¿no? Y como tomé de un sociólogo que creo que es mexicano, se llama Rodolfo Stavenhagen, cómo critica un poco esta cuestión que se veía, y acá podemos volver a pensar en el fragmento del documental que vimos, ¿no? De estas sociedades duales donde hay mucha riqueza, desarrollo dentro de los mismos de las ex colonias, y al mismo tiempo un subdesarrollo, ¿no? Que principalmente está vinculado como decís vos, a los indígenas, a la población afrodescendiente, y como eso igual no afecta de la misma manera a hombres y mujeres, ¿no? Pero él critica, ¿no? Decir que son dos cosas completamente opuestas y antagónicas, y él dice que se complementan, ¿no? Y que son fruto de un mismo proceso histórico, y que integran una única y misma sociedad, son partes
complementarias de alguna forma, ¿no? Y que vienen históricamente, ¿no? de la expoliación de las estructuras económicas de las comunidades indígenas, de las tierras indígenas, originalmente hablando de América, ¿no? Y de la propiedad de la tierra y la fuerza de trabajo servil, y cómo apropiarse de la tierra y apropiarse también del trabajo permite una acumulación de capital que luego se invierte en desarrollo, digamos, económico, que con el tiempo se fue concentrando en las ciudades, que son como, podríamos hablar de las capitales, tanto políticas como económicas de los países, ¿no? Como en Argentina, Buenos Aires, sé que en Ecuador, Guayaquil también no es la capital, pero al mismo tiempo es como donde se concentra el comercio. Y cada país tendrá 1 o 2 puntos donde se concentran esas actividades económicas. ¿No? Pero bueno, que este desarrollo se basa en el subdesarrollo de otras áreas, ¿no? Y que al mismo tiempo eso va cambiando, ¿no? Porque en algún momento de repente se toma algún recurso natural que se vuelve muy valioso, digamos, porque se utiliza para una cuestión muy concreta, y se genera un lugar de desarrollo, que muchas veces esta demanda viene de las potencias económicas mundiales, y tengo 2 ejemplos acá, uno del pasado y otro actual, que uno sería en Potosí, como hablamos en el encuentro anterior, la extracción de plata, que es como extraer dinero o capital que se repartía y financiaba a Europa, ¿no? Que vimos que más o menos se triplicó la cantidad de plata que había en Europa, extraída de Potosí, también de algunas minas que había en México, y como hay una demanda, y después cuando eso ya se acaba, digamos, esas áreas pasan a ser marginales y subdesarrolladas, como les contaba, cuando hace muchos años, la primera vez que salí de mochilero, que fui a Bolivia y Potosí, de repente el contraste de la idea del lugar donde estaba toda la riqueza, ¿no? De América, a ser un lugar súper pobre, súper explotado. O hoy en día, por ejemplo, con lo que yo lo entendí cuando llegué acá, ¿no? Y que lo estaba viendo en Sudamérica, el tema del litio, de la extracción del litio, que ahora se ha vuelto muy valioso por el tema de las baterías, de los coches eléctricos. ¿Qué pasa? Yo cuando estaba allá en Argentina no veía mucho coche eléctrico, y acá estoy viendo que cada vez hay más y se promociona más. Entonces, para que esos coches eléctricos funcionen, van a tener que extraer el 70% del litio del mundo. Está en un triángulo que hay entre el norte de Argentina, el sur de Bolivia y el norte de Chile. Entonces ahí se va a explotar y se van a tomar esos minerales que se piensa que el futuro va a reemplazar el petróleo, pero que hoy en día se está extrayendo para estos países, digamos. No es que van a generar una gran inversión y mucho trabajo calificado y eso va a hacer crecer esas regiones, sino que se va a extraer el material lo más en bruto o lo más barato posible para poder industrializarlo y poder convertirlo en baterías de coches eléctricos. Una cuestión bien concreta y que está pasando hoy en día, ¿no? Y que eso implica, por ejemplo, el año pasado estuvimos en San Pedro de Atacama, que es una de estas regiones donde se extrae litio, y la gente se está quedando sin agua para poder producir sus alimentos, sus huertas, porque esa agua la está usando la minera porque es mucho más rentable, digamos, económicamente, que la minera separe el litio de los otros minerales con toda esa agua que la gente coma. Por dar un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, que haya un avance, digamos, que se mueva la economía acá con los coches eléctricos, significa un retraso o unas peores condiciones de vida en estos lugares donde, por ejemplo, se extraen los minerales. ¿No? Entonces hay unos vínculos muy estrechos entre estos
dos cosas estos dos polos que se podrían ver como cosas separadas, pero en las cuales la riqueza de una se extrae de la otra y esa brecha se va ampliando, como hemos dicho en el transcurso de este encuentro. Entonces, eso se puede dar tanto, como hablamos antes, como el ejemplo que dio José Carlos con el tema de las bananas, tanto a nivel de países centrales económicamente con las periferias, pero también dentro, o sea, entre países de las periferias y también al interior de esos países. Entonces, como que estas áreas subdesarrolladas se siguen subdesarrollando por la extracción, ¿no? Y esos recursos, esa fuerza de trabajo, porque por lo general son zonas donde se busca que el trabajo sea lo más barato posible para poder quedarse con esa riqueza, ¿no? Se vaya de un lado a otro, ¿no? Y eso se puede dar, como les hablábamos antes, entre las capitales o los grandes centros económicos, financieros de los países al interior, y ha generado, por ejemplo, en Argentina, en la época de la industrialización, la migración del campo a la ciudad, que es un fenómeno mundial, digamos, y que quizá, o sea, son migraciones internas, pero que tienen que ver con estas áreas más desarrolladas y menos desarrolladas, donde la gente se va del campo, porque de repente no gana, o gana muy poco, digamos, con esa producción primaria, y se va a la ciudad a trabajar en fábricas o en el sector de servicios, digamos, que está vinculado al movimiento económico de las ciudades. Entonces, un poco, otra vez, abrir la pregunta, no solo esta que les pongo en pantalla, de qué relación encuentran entre la migración y el subdesarrollo, que es lo que veníamos hablando un poco de antes, sino si pueden ver también en sus países que hay como estos polos o este colonialismo interno, que también tiene que ver con estas élites que veíamos en el documental, que aprovechan, digamos, las malas condiciones de vida para expoliar cada vez más a estas poblaciones indígenas afro en estos países que son periferias económicas. ¿Están por ahí? Pero no entendí, ¿que estás haciendo una pregunta o qué? Sí, son preguntas. A ver si ustedes pueden ver eso en Nicaragua, por ejemplo, ven que pase eso, que se concentra la riqueza en ciertas regiones y que otras regiones se vuelven productoras de bienes primarios, que es como reproducir esa relación colonial que hacen los países centrales con las periferias. Claro, eso pasa, por ejemplo, la flor de caña, que es una de las empresas más grandes de Nicaragua, prácticamente alquila prácticamente no sé, el 20% de las tierras de Nicaragua para producir la caña de azúcar y otros complementos de la cerveza, el licor y todas esas cosas. La alquila para hacerse más ricos, por supuesto, porque ya la flor de caña la exportan hasta aquí, hasta Alemania, donde sea. Y o sea, la única riqueza, el dinero va únicamente para ellos, para nadie más. O sea, los beneficios es para ellos, para la gente, los dueños de flor de caña. Pero también, y por otro lado, el tema pues me imagino que... Sorry. Sí. Sí, habla Camila, tranqui. No, solamente iba a decir pues el tema... Habla vos. El tema bueno, lo del... Sí, que haya también centro y periferia en el país, pues, o sea, que tengas un país que realmente es enorme, y una hiperconcentración de población, una densidad súper grande
en la capital y en 2, 3 ciudades más, y luego tengas, bueno, vaciadísimo el resto del país y que realmente, bueno, que casi toda la riqueza se concentre en el Pacífico, región Pacífico, y ya estuvo, y que eso también pues tiene que ver con lo otro, pues el tema de esa explotación colonial y esa historia de explotación y de simplemente utilización de los territorios, por ejemplo, en la costa Caribe, pues, y de usarlo cuando es conveniente, de sacar lo que se pueda, de facilitar a grandes empresas mineras, por ejemplo, y a pesca de arrastre, y bueno, desastres medioambientales y digamos, ese tipo de desarrollo que no le deja ninguna ganancia a la población local, para llevársela bueno, nada, a oficinas y empresas con edificios lujosos, con diseño minimalista en la capital. Y bueno, y obviamente, claro, y obviamente que el 80% de eso al final queda en manos de esas empresas que son gringas o que son canadienses, y ya. Y como decimos allá, adiós mis flores, y eso es todo. Sí, no, es como al final se abandona la metrópolis que estaba al otro lado del océano, y entonces se crea una nueva metrópolis en la capital de los nuevos estados-nación que se fundan para ser utilizadas como satélites de extracción para las antiguas metrópolis, ¿no? Al final Sí. Es una trampa ahí como una matrusca, ¿no? Que te va escondiendo las cosas, o como el típico... como hacen estas empresas fantasmas que van, una tiene a otra, y al final el dinero se va perdiendo y queda en las mismas manos, ¿no? Eso, la suplantación de la metrópolis colonialista por esta neocolonialista, ¿no? Que termina siendo satélite del anterior. Sí. Sí, o sea, al final son cosas que están operando simultáneamente. No es que, como decía, no es que se acabó la extracción de los países centrales a los periféricos, sino que opera simultáneamente, porque es como, hablamos de la colonialidad y también el racismo como una mentalidad, ¿no? Que excede digamos, al color de la piel, digamos, y que son una forma de vincularse entre personas de desigual y de explotación y de extracción, ¿no? Un capítulo, o sea, un poco la idea era llegar hasta acá porque estamos como con el tiempo un poco justo. Igual, si quieren charlar un poco más, no hay ningún problema. Pero un capítulo aparte es que igual hay resistencia a todos estos procesos. No es que estos países periféricos o las personas que viven ahí son pasivas y simplemente, históricamente no, ni los indígenas ni los afro han sido pasivos en recibir, digamos, el orden o la explotación colonial, sino que todo el tiempo hay resistencias, digamos, desde cosas muy pequeñas como no obedecer una orden, como sabotear un proceso productivo, a rebeliones o revoluciones o reformas agrarias, digamos, que son como cosas mucho más grandes. Entonces, eso sería como un capítulo aparte de cosas que se pueden hacer, y que no es, tampoco la idea es tirar una cuestión súper negativa, sino ser un poco más conscientes de esos procesos que operan, digamos, y que de los cuales estamos, con los que convivimos todo el tiempo, digamos. Y a nivel psicológico también, porque, ejemplo, no es lo mismo que te explote una persona que está al otro lado del Atlántico, que sea un hacendado que está en tu territorio, porque eso a la vez te hace pensar, es que si este capitalista ha conseguido todo este dinero, pues yo que lo tengo tan cerca, pues, y él que compartimos espacio, tiempo, ¿no? Puedo alcanzar lo mismo. O sea que como que
a nivel psicológico, el capitalismo en ese aspecto te hace creer de que ese individuo se ha hecho a sí mismo, o sea, que no nace como satélite, sino como individuo que se hace a sí mismo dentro del capitalismo, y entonces que te da como la esperanza capitalista de decir, joder, yo también puedo ser hacendado, ¿no? Ya que lo tengo a este aquí, ya que trabajo para él, lo he conseguido, yo, ¿por qué no? Al final, ¿no? Pero hay toda una red atrás de todo eso al final. ¿Quién ha puesto a esa persona ahí? ¿Quién le ha dado las tierras a esa familia que domina hectáreas de tierra, ¿no? ¿Quién le dio ese terreno que probablemente antiguamente era comunitario, ¿no? Esas cosas al final, que no las vemos, pero que están ahí. Sí, sí. Y que ha calado mucho en Latinoamérica, en Nicaragua, bastante, vamos, ¿no? El sueño capitalista. Sí, y también eso, cuando vos ves que no, en tu tierra de repente no ves que no hay mucha salida, también el irte, ¿no? Como una opción. Yo me acuerdo, empecé a ser un poco más consciente, o un ejemplo muy concreto, estábamos viajando de dedo con mi hermano, veníamos de México, estábamos bajando por Guatemala, volviendo a Argentina, digamos, fueron muchos meses, pero nos llevó a dedo un hombre que había cruzado como 2 o 3 veces a Estados Unidos y que lo habían deportado las 2 o 3 veces. Y el tipo en Guatemala no era pobre, era clase trabajadora, pero dentro de todo con cierto nivel de vida, de cuestiones materiales resueltas, pero al mismo tiempo él decía, o sea, lo que gano en un mes en Guatemala lo gano en una semana en Estados Unidos, digamos, entonces voy a ir todas las veces que me haga falta porque la acumulación, digamos, de capital o de cuestiones materiales es mucho más rápida en estos lugares y eso atrae, digamos, a las poblaciones, ¿no? Y nuevamente pensar por qué estamos viviendo en Europa, digamos, más allá de cuestiones políticas, no es que las personas no se van exiliadas a Sudáfrica, digamos, o a, qué sé yo, a Papúa Nueva Guinea, ¿no? Se buscan lugares donde puedan, dentro de todo, mejorar su calidad de vida y que por eso me parece interesante pensar por qué está esa calidad de vida hoy aquí, digamos, ¿no? A partir de la explotación y de los territorios durante muchísimos años, ¿no? Durante 500 años. Así que eso sí, la idea es si quieren aportar algo más, digan, no más. La idea es el próximo encuentro hablar un poco del racismo, pero sí me gustaría eso, si tienen ganas de investigar un poco de cómo fue el proceso de independencia y quién lo llevó a cabo en sus países, y nos quieren contar un poco en el próximo encuentro, es una invitación, digamos, para saber un poco más, para aprender un poco más de las distintas realidades del sur global, digamos, ¿no? ¿A quién se puede invitar que sepa bastante? Y estoy también como pensando en bueno, como tampoco sabemos muchísimo de la costa, pues también por ahí. Sí, de la historia del Caribe y de esa identidad o falta de identificación también, de identificación con lo nicaragüense y de ¿qué decías, José Luis? Perdón. Tal vez invitamos a Larry, le puedo preguntar a ver si quiere participar y que nos cuente unos 15 minutos ahí sobre la colonización de la Mosquitia, ¿no? Porque es un caso ahí aparte, porque el pueblo Mijitu
todavía, ¿qué pasa? Que los Estados-Nación, la creación de los Estados-Nación nos dejan divididos, porque hay una parte que queda en Nicaragua y la otra queda en Honduras. Entonces ahí se ve claramente, ¿no? Que cómo los pueblos originarios quedan divididos por la creación de los Estados-Nación. Ahí va, estaría buenísimo. Le puedo preguntar, bueno. Pero si eso lo vamos dejando por aquí, porque ya se nos va haciendo la hora y... Pero si alguien más quiere aportar, si no, pues lo dejamos para la próxima. Gracias, Agustín. Vale. Y gracias, Bueno, José Luis, por la ha sido invitación. un gusto poder charlar con ustedes y que hayan participado así como participaron. Poco a poco la idea es ir soltándose más. Me parece que hubo una mayor participación que en el encuentro anterior y ojalá vayamos así, eso, generando más espacio de compartir y que yo no hable tanto, que me interesa escuchar y aprender también, ¿no? De distintas realidades. Así que gracias. Bueno, nada, un gusto haber compartido con ustedes y... Muy buena información. Ojalá nos veamos el... Okay. Bueno, chicos, gracias por estar. El viernes que viene. La idea es dejarlo en este horario. Perfecto. Dale, pues. Chao. Vale, adiós. Agus, Chao. me dice que ya está, que ya Sí. está, te paso el enlace. Agus, Vale. Dale, la mándamelo. otra, te paso el enlace. Bueno, cierro acá. Tal vez, José Carlos, si vos te querés conectar, también te paso el enlace. Vale. Dale. ¿Por WhatsApp?